Gautama Buda, conocido también como Siddhartha Gautama, fue un príncipe de Kapilavastu. Asceta, meditador, ermitaño y maestro espiritual que vivió durante los siglos 6 o 5 a.C., según algunos expertos, específicamente en el año 563 a.C. Sobre la base de sus enseñanzas se fundó el budismo y es venerado por los budistas como un ser plenamente iluminado que enseñó un camino hacia el nirvana. La liberación de la ignorancia, el apego, el renacimiento y el sufrimiento. Enseñó principalmente en el noroeste del subcontinente indio durante unos 40 años. Su enseñanza se basa en una visión del sufrimiento y el fin del sufrimiento, lo que se conoce como el nirvana. Según la tradición budista, nació en Lumbini, en lo que es actualmente Nepal, en el seno de una familia aristocrática en la ya desaparecida República Sakya. Renunció a la vida lujosa y, después de varios años de mendicidad, meditación y ascetismo, experimentó un despertar espiritual. Por lo tanto, se le conoce con el título de Buda, que significa el despierto. Luego, el Buda viajó por la llanura gangética enseñando y construyendo una comunidad religiosa que incluía hombres y mujeres, laicos y monásticos. El Buda enseñó un camino medio entre la complacencia sensual y el ascetismo estricto común a esta región de la India. Su camino espiritual incluía entrenamiento ético y prácticas meditativas como dhyana y atención plena. El Buda también criticó las prácticas de los sacerdotes brahmanes, como el sacrificio de animales. Murió en Kusinagar, alcanzando el paranirvana. Desde entonces ha sido venerado por numerosas religiones y comunidades a lo largo de Asia. Varios siglos después de su muerte, la comunidad budista compiló sus enseñanzas en extensas colecciones, como los discursos y los códigos monásticos. Estas enseñanzas se transmitieron en dialectos prácritos como Pali, a través de una tradición oral en las diversas comunidades que se extendieron por la India. Las generaciones posteriores compusieron textos adicionales, como tratados sistemáticos, biografías del Buda, colecciones de cuentos populares sobre sus vidas pasadas y discursos adicionales. La palabra Buda puede ser traducida como el despierto o el iluminado. Buda también es usada como título que se le otorga al primer despertar de una era, quien se despierta solo sin ninguna ayuda. En los textos tempranos, el Buda a menudo se refiere a sí mismo como Tathagata. A menudo se piensa que el término significa a alguien que se ha ido o a alguien que ha venido, posiblemente refiriéndose a la naturaleza trascendental del logro espiritual del Buda. Las fechas de su nacimiento y muerte son inciertas. La mayoría de los historiadores de principios del siglo XX databan su existencia entre el 563 y 483 a.C., pero en opiniones más recientes se data su muerte entre el 486 y 483 a.C. Sin embargo, en un simposio que sobre este tema tuvo lugar en 1988, la mayoría de los que presentaron sus opiniones definitivas dieron como fechas un periodo que puede encontrarse en el 400 a.C., restando o sumando 20 años, como la fecha aproximada de la muerte del Buda. El nombre Sakyamuni o Sakyamuni y otras evidencias de los primeros textos sugieren que Buda nació en el clan Sakya, una comunidad que estaba en la periferia, tanto geográfica como culturalmente, del subcontinente indio en el siglo V a.C. La comunidad era una pequeña república o una oligarquía. Es posible que su padre fuera un jefe elegido o un oligarca. Según biografías tradicionales posteriores como el Mahabhastu y el Alitavistara, en la noche en la que Gautama fue concebido, la reina Maya soñó que un elefante blanco con 6 blancos colmillos entraba por su costado derecho. 10 meses lunares más tarde nació Siddhartha. De acuerdo a la tradición Sakya, la reina Maya debía dar a luz en el reino de su padre, así que cuando se acercaba el día del alumbramiento dejó Kapilavastu. Sin embargo, estaba dicho que su hijo nacería en un jardín en el camino entre Kapilavastu y Lumbini, bajo un árbol sala. El día del nacimiento del Buda es ampliamente celebrado en los países de tradición Theravada. A dicha celebración se le conoce como Vesak. Diversas fuentes sostienen que la madre del Buda Gautama murió al momento de su nacimiento,
Otras dicen que fue unos cuantos días más tarde y otras sostienen que fue luego de 7 días. Según las leyendas biográficas posteriores, el niño recibió el nombre de Siddhartha, que significa el que logra su propósito. Durante las celebraciones del nacimiento, el ermitaño vidente Asita analizó al niño para las marcas de un gran hombre y anunció que el niño se convertirá en un gran rey o en un gran monje asceta. Según los relatos legendarios, Suddhodana celebró una ceremonia de imposición de nombre e invitó a 8 eruditos brahmanes para que predijesen el futuro de su hijo. Todos dieron una doble predicción, o que el bebé se convertiría en un gran rey o bien llegaría a ser un gran hombre santo. Kaundinya, el más joven brahmin, logró hacerse a la fama de ser el único que predijo inequívocamente que Siddhartha se convertiría en un Buda. Las primeras fuentes simplemente representan a Gautama buscando una meta espiritual y convirtiéndose en una asceta o shramana después de desilusionarse con la vida laica. Sin embargo, las biografías legendarias posteriores cuentan una historia dramática más elaborada sobre cómo se convirtió en un asceta mendigo. Todas las fuentes están de acuerdo en que el asceta Gautama practicó bajo 2 maestros de meditación yógica. Después de que llegase a dominar las enseñanzas impartidas por el maestro Arada Kalama, fue invitado por él a convertirse en colíder de la comunidad. Sin embargo, Gautama se siente insatisfecho por este logro en la práctica del yoga y se desplaza hasta donde está el maestro Udaka Ramaputta, convirtiéndose en su alumno. Con él logró altos estados de conciencia, llamado la esfera de ni la percepción ni la no percepción. Sin embargo, Gautama se sintió insatisfecho con la práctica porque no conduce a la repulsión, al desapego, a la cesación, a la calma, al conocimiento, al despertar, a Nirvana. Y una vez más se le preguntó que si quería tomar el lugar de su maestro, y otra vez se sintió insatisfecho, y partió de nuevo. Después de dejar a sus maestros de meditación, Gautama practicó técnicas ascéticas. Las técnicas ascéticas descritas en estos textos incluyen una ingesta mínima de alimentos y diferentes formas de control de la respiración. Estos textos informan que se volvió tan demacrado que sus huesos se hicieron visibles a través de su piel. En este estado, le llega un recuerdo de su infancia donde ve a su padre arando el campo y logra un estado concentrado y atento que era dichoso y refrescante, el jhana. De acuerdo con los primeros textos budistas, después de darse cuenta de que la abstracción meditativa era el camino correcto hacia el despertar, y ya que el ascetismo extremo no funcionó, Gautama descubrió lo que en el budismo se conoce como camino medio, una senda de moderación, lejos de los extremos del hedonismo y la mortificación. Esto lo llevó a descubrir el noble camino óctuple, así llamado y descrito por el Buda Gautama en su primer discurso, el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma. En un célebre incidente, estando casi muerto de hambre y debilitado, acepta un tazón de arroz con leche y miel que una joven aldeana llamada Sujata le ofreció, pues por su aspecto tan delgado creyó que era un espíritu que le había concedido un deseo. Los textos tempranos continúan el relato diciéndonos que en una noche de luna llena, Gautama se sentó bajo la reconocida higuera arbórea sagrada, jurando que solo se levantaría al encontrar la verdad. Kaundinya y los otros 4 compañeros le abandonaron pues creyeron que se había tornado indisciplinado y que por eso abandonó su búsqueda. Pasó varias semanas debajo de este árbol. Las biografías posteriores cuentan que como empezó una tormenta, Mukalinda, el rey de los Nagas serpiente, se enroscó alrededor de Gautama y lo cubrió con su caperuza. Tras 49 días de meditación continua y contando con 35 años de edad, logra entrar en el estado bodhi, que es decir, despertar, completo discernimiento. Tomó conciencia de que ya se había liberado definitivamente. Según algunas tradiciones, este hecho ocurrió aproximadamente en el 5º mes del calendario lunar, mientras que según otras, fue en el 12º mes. A partir de entonces, Gautama sería conocido por sus seguidores como el Buda o el despierto. Según varios textos tempranos como el Mahakaka Sutta y el Samañapala Sutta, un Buda ha logrado 3 conocimientos superiores: recordar sus vidas anteriores, el ojo divino, que permite conocer destinos kármicos de otros, y la extinción de intoxicantes mentales.
Conforme al budismo, en el momento de su despertar, el Buda llevó a cabo una comprensión completa sobre la causa del sufrimiento y sobre cómo eliminarlo. A esta comprensión se le conoce como las 4 nobles verdades. Comprendió que ya no pesaba sobre él la ilusión del falso yo, su verdadero ser estaba más allá de las dualidades del aferramiento y la repulsión, había trascendido el espacio y el tiempo, la vida y la muerte, que había detenido el eterno girar de la rueda del samsara. Es a través del dominio total de estas verdades que alcanzar el supremo estado de liberación o el nirvana es completamente posible para cualquier ser humano. El Buda describió al nirvana como la perfecta paz de una psique que está libre de todo tipo de ignorancia, avidez, odio y otros estados dolorosos o insalubres para la psique. Según varios textos del Canon Pali, el Buda se sentó durante 7 días bajo el árbol Bodhi sintiendo la dicha de la liberación. Estos textos también informan que continuó meditando y contempló varios aspectos del Dharma mientras vivía junto al río Naidanjana, como la originación codependiente, las 5 facultades espirituales y el sufrimiento. Según un relato de MN26, inmediatamente después de su despertar, el Buda reflexionó si debía o no enseñar el Dharma a los demás. Le preocupaba que los seres humanos, al estar tan dominados por la ignorancia, la avidez y el odio, nunca podrían reconocer un camino que es tan sutil y profundo como difícil de entender. Sin embargo, según el relato Brahma Sahampati, se convenció de que al menos uno lo entendería. El Buda se enterneció y aceptó enseñar. Según el Vinaya Pitaka, 8 semanas luego de su despertar el Buda encontró a 2 mercaderes llamados Tapusa y Vajika, que se convirtieron en sus primeros discípulos. El Buda después se destina a visitar sus antiguos maestros Sarada Kalama y Udaka Ramaputra para hablarles y explicarles sus hallazgos, pero estos estaban muertos. Entonces viajó a la ciudad Sarnath cerca de Benares en el norte de la India. En el Parque de los Ciervos ofrece su primer discurso a aquellos 5 compañeros con quienes había buscado la iluminación. El Buda les enseñó el primer sermón, es decir, la enseñanza del noble sendero óptuple como el camino intermedio alejado de los 2 extremos de la indulgencia sensual y la automortificación. El texto Pali informa que después del primer sermón, el asceta Koanya se convirtió en el primer arahant, ser liberado, y el primer bhikkhu budista o monástico. Fue entonces cuando se puso en movimiento lo que en el budismo se conoce como la rueda del Dharma o rueda de la ley. Juntos forman la primera sangha, la comunidad budista. De acuerdo con J. S. Strong, después de los primeros 20 años de su carrera, el Buda se estableció lentamente en Shravasti, la capital del reino de Kosala, pasando la mayor parte de sus últimos años en esta ciudad. En sus últimos años, la fama del Buda creció y fue invitado a importantes eventos reales, como la inauguración de la nueva sala del Consejo de los Sakyas y la inauguración de un nuevo palacio por el príncipe Bodhi. Los primeros textos también hablan de cómo durante la vejez del Buda, el reino de Magadha fue usurpado por un nuevo rey, Ajatasattu, que derrocó a su padre Bimbisara. Según el Samañapala Sutta, el nuevo rey habló con diferentes maestros ascéticos y finalmente se refugió en el Buda. Sin embargo, las fuentes jainistas también afirman su lealtad y es probable que haya apoyado a varios grupos religiosos, no solo a la sangha budista exclusivamente. Mientras el Buda continuaba viajando y enseñando, también entró en contacto con miembros de otras sectas sramánicas. Hay evidencia de los primeros textos de que el Buda se encontró con algunas de estas figuras y criticó sus doctrinas. El Samañapala Sutta identifica 6 de estas sectas. Los primeros textos también representan al Buda de edad avanzada sufriendo de dolor de espalda. Varios textos lo representan delegando enseñanzas a sus principales discípulos ya que su cuerpo ahora necesitaba más descanso. Sin embargo, el Buda continuó enseñando hasta su vejez. Según el Mahaparinibbana Sutta, los malas de Kusinagar pasaron los días posteriores a la muerte del Buda honrando su cuerpo con flores, música y olores. La sangha esperó a la llegada del eminente anciano Mahkasapa antes de incinerar el cuerpo. Su cuerpo fue cremado y los restos se guardaron como reliquias y se distribuyeron entre varios reinos del norte de la India como Magadha, Sakya y Koliya.
Estas reliquias fueron resguardadas en monumentos o estupas, una práctica funeraria común de la India antigua. Un ejemplo de ello puede ser el templo del diente de Buda en Sri Lanka, es el lugar en el que se emplaza la reliquia del diente del Buda y que existe en la actualidad. Según diversas fuentes budistas, el primer consejo budista se celebró poco después de la muerte del Buda para recopilar, recitar y memorizar las enseñanzas. Mahkasapa fue elegido por la Sangha para ser el presidente del consejo. Sin embargo, los estudiosos modernos disputan la historicidad de las cuentas tradicionales del primer concilio. Buda, el budismo y todo el entorno espiritual que rodea la imagen de este famoso personaje sigue siendo influencia para una gran parte de la población mundial. Sin duda, uno de los personajes más famosos de la historia. Gracias por llegar hasta el final del video y compartirlo. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tus comentarios son muy importantes, nos encantaría leer tu opinión respecto a Buda.